en defensa de la fe. Con Beto Peñalosa. Cuando Jesús el Cristo me miró y dijo, sígueme, lo dejé todo y me convertí en uno de sus discípulos. Mi nombre es Mateo. Hola, gracias por estar aquí. Hoy estudiaremos otro evangelista y su evangelio. Dejemos que él mismo se presente. Hace muchos años, cuando yo era un joven, viví en las playas del lago Galilea, en la ciudad de Cafarnaún. En ese entonces el Imperio Romano controlaba todo Palestina. Aunque yo soy judío, trabajaba como recolector de impuestos, quien pagaba tributo al gobierno romano. Mi cooperación con Roma me convirtió en un exiliado en mi propia comunidad. Sin embargo, escribo este evangelio para demostrar a través de los escritos de la ley, los profetas y los salmos, que Jesús de Nazaret es el tan esperado Mesías. San Mateo, también conocido como Mateo Leví, Leví de Alfeo o Mateo el Apóstol, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús de Nazaret. Era hijo de Alfeo y vivió en Cafarnaún, cerca del lago de Galilea. Trabajó como recaudador de impuestos para Herodes Antipas, tetrarca de Judea. De acuerdo con el propio Evangelio de San Mateo, 9,9, y el de San Marcos, 2,14, Mateo se hallaba en su despacho de recaudación de tributos en Cafarnaún cuando Jesús le dijo, sígueme. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos, y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Mientras caminaba, vio a un cobrador de impuestos sentado en su despacho. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. San Marcos capítulo 2 versículo 14. Este evangelio va dirigido a lectores palestinos o judíos cristianizados y, por ello, familiarizados con el Antiguo Testamento. También por ello pone especial empeño en demostrar que Jesucristo es el Mesías anunciado. El Evangelio de Mateo es una obra de la segunda generación de cristianos, para quienes el evento definitorio fue la destrucción de Jerusalén y el templo por los romanos en 70 después de Cristo, en el transcurso de la Primera Guerra Judeo-Romana, 66 a 73 DC. A partir de ese momento, lo que había comenzado con Jesús de Nazaret como un movimiento mesiánico judío se convirtió en un fenómeno cada vez más gentil que evolucionó con el tiempo hacia una religión separada de la judía. La tradición cristiana indica que evangelizó Judea y, posteriormente, fue misionero en Etiopía y Persia. Al parecer, vivió largos años en Antioquía, donde escribió su evangelio, tomando como fuente el manuscrito de Marcos, para estructurar su narración como testigo presencial de la buena noticia. Los testigos más antiguos, como Papías de Hierápolis, hacia el año 130, Ireneo hacia el 180, Orígenes hacia el 200, le atribuyen un evangelio, escrito en letras hebraicas, que todavía era conocido en el tiempo de San Jerónimo, siglo IV. Según Eusebio de Cesarea, predicó durante 15 años en Judea, donde escribió su evangelio hacia el año 80. Según Rufino, después se marchó a Etiopía. Algunas tradiciones afirman que fue martirizado en Etiopía. En cambio, de acuerdo con Epifanio de Selamis, obispo de Chipre, Mateo murió en Hierápolis, en Partía, y quien sufrió martirio en Etiopía habría sido Matías, el sustituto de Judas Iscariote. Mateo es considerado santo por todas las confesiones cristianas que admiten esta distinción. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 21 de septiembre y la Ortodoxa el 16 de septiembre. Según la tradición, sus restos se conservan en Salerno, Italia. Ahora nos toca ver su obra literaria. Vamos a darle una mirada al Evangelio según San Mateo.
El Evangelio de Mateo tiene una estructura que comienza con un relato de la infancia y termina con la pasión, muerte, resurrección y aparición de Jesús resucitado. La estructura completa consta de 28 capítulos y se puede dividir en 3 partes. Primera parte, un prólogo, Evangelio de la infancia. Segunda parte, una sección de relatos más 5 discursos y tercera parte, la conclusión, pasión y resurrección. La mayoría de los eruditos creen que el Evangelio se compuso entre los años 80 y 90 después de Cristo. Mateo escribe su Evangelio, aludiendo 53 veces al Antiguo Testamento, porque su obra tiene por objetivo a los judíos. Mientras que Marcos escribe para los romanos, Mateo escribe para los judíos, demostrando mediante el cumplimiento de las profecías que Jesús el Cristo es el tan esperado Mesías. ¿Cuáles son esos 5 discursos que selecciona Mateo? Los 5 discursos son los siguientes: el Sermón de la Montaña, el discurso misionero, el discurso parabólico, el discurso sobre la Iglesia y el discurso sobre el fin de los tiempos. Cada uno de los discursos tiene un paralelo más breve en el Evangelio de Marcos o en el Evangelio de Lucas. Revisemos cada uno de los discursos, pues mientras que Marcos se centra en los milagros del Señor, Mateo pone énfasis en los discursos y las parábolas del Señor. ¿Quieres saber cuáles son esos 5 discursos? El primer discurso se narra desde el capítulo 5 hasta el 7. Se le conoce más como el Sermón de la Montaña y es una de las partes más conocidas y citadas del Nuevo Testamento. Incluye las bienaventuranzas y el Padre Nuestro. Segundo discurso. Está dirigido a los 12 apóstoles que se nombran en el capítulo 10. En el discurso Jesús les aconseja que viajen de ciudad en ciudad, que no lleven pertenencias y que prediquen solo a las comunidades israelitas. Tercer discurso. Está en el capítulo 13. Nos proporciona varias parábolas para el reino de los cielos y suele llamarse discurso parabólico. La primera parte de este discurso tiene lugar en el exterior cuando Jesús sale de una casa y se sienta cerca del lago. Cuarto discurso. El cuarto discurso, en el capítulo 18, suele llamarse discurso sobre la Iglesia. Incluye las parábolas de la oveja perdida y el siervo despiadado que también se refieren al reino de los cielos. Quinto discurso. Está en el capítulo 24 y suele llamarse discurso de los olivos porque fue pronunciado en el monte de los olivos, y también se le denomina discurso sobre el fin de los tiempos. El discurso está motivado por una pregunta que hacen los discípulos sobre el fin de los tiempos o fin de este mundo y comienzo del mundo venidero, y recibe la respuesta más larga proporcionada por Jesús en el Nuevo Testamento. En el siguiente cuadro podemos ver la similitud entre los contenidos de los evangelios, tanto de Marcos, que fue la fuente, como el de Mateo. Les recomiendo que como tarea, le den una lectura a cada una de las citas del cuadro, para enriquecer su conocimiento sobre el evangelio. Por último, hay disparidad de criterios acerca de su muerte, y mientras algunas fuentes mencionan que murió martirizado, otras afirman que falleció de muerte natural. San Mateo es patrono de los banqueros, y su fiesta se celebra el 21 de septiembre. La liturgia destaca en su día el tema de la misericordia. Y hasta aquí esta sesión del curso. Espero que hayas aprendido un poco más y que sea para provecho de tu crecimiento espiritual. Nos vemos en el próximo tema, donde nos toca conocer a San Lucas, el médico amado. Dios los bendiga y los guarde. Todo Jesús por María y todo María para Jesús. En defensa de la fe. Con Beto Peñalosa.